Buenas tardes a todo el mundo, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a este curso de formación del desafío Detectives Climáticos 2025-2026. Arturo de la Comunidad de Madrid, me comenta gente de la Comunidad de Madrid que no les sale el curso en el aula virtual de la Comunidad de Madrid y que no puedan fichar. Si lo puedes mirar y puedes dar asistencia a estos ponentes, te lo agradezco, ¿vale? Ahora se os resolverá ese problema. Nada, bienvenidos y bienvenidas a este curso. Este curso va a durar 5 sesiones, si no me equivoco, 5 o 6 creo. Eh, y tenemos el privilegio de contar con un ponente de lujo que es Marcos Álvarez Merinero, que va a ser el responsable de dar la mayor parte de la formación. Marcos Álvarez Merinero, además de ser una persona magnífica y un entusiasta del clima y de los programas de observación de la Tierra por parte de la Agencia Espacial Europea, es un profesional de la educación aeroespacial con amplia experiencia como formador del profesorado, divulgador científico y docente en programas de la ESA, la NASA y proyectos internacionales. Es especialista en astronomía, teledetección satelital, robótica espacial operativa y metodologías basadas en retos. Ha colaborado en iniciativas de innovación educativa como CANSAT, Detectives del Clima, AFIOFI y otros desafíos de la ESA. Participa en proyectos de investigación, publicaciones científicas y misiones de observación para instituciones como EUMETSAT y SWRI NASA. Además, coordina y mentorea múltiples programas STEM y diseña actividades formativas avanzadas para aulas del futuro. Querría añadir además que para SER España es un gran privilegio contar con él porque es nuestro interlocutor con el Principado de Asturias y vais a ver que es un gran apasionado del clima y de detectives climáticos. Así que os dejo con él. Marcos, tienes toda nuestra atención. Yo estoy aquí pendiente del chat por si hay cualquier pregunta, cualquier cosa. ¿Vale? Muy bien, pues nada, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Estoy viendo ahí la reunión. Gracias por la presentación. La verdad es que, bueno, me quedaba así un poco. Gracias por las consideraciones que tenéis. Está compartiendo, voy a ver si la amplía. A ver si me contáis si se ve, si no se ve. Sí se ve, Marcos. Sí, muy bien. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos y muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí con nosotros. Yo, pues sí, de todo lo que ha dicho Manu, quizá la palabra más con la que más me quedo es la de apasionado, porque para mí este proyecto, este reto de la Agencia Espacial Europea, a través de la Oficina de Recursos Educativos Espaciales como es ESERO Spain, tenemos una suerte y una ventaja maravillosa tener esta oficina aquí en España. Y la verdad que este para mí es el reto quizá el más pedagógico de todo, o sea, de los que hay, siendo todos muy buenos, maravillosos. Claro, tendré que quedarme con el que yo creo que es más pedagógico y más integrador, porque podemos usarlo prácticamente en todo el currículo, o sea, en cualquier momento del currículum y en cualquier momento de la etapa educativa, en cualquier momento. Y es un proyecto que se da más pie a que el proyecto se adapte a nosotros como docentes que no nosotros al proyecto. Sí que hay que cumplir unos mínimos requisitos, sobre todo a la hora de tener un poco organizado pues los trabajos, pero yo creo que muchos ya lo estáis haciendo. Lo que pasa es que ahora simplemente lo interesante sería visualizarlo. Y y muchas ya estáis haciendo cosas de estas en el aula. Pero de esta manera tendréis el paraguas o tendréis la manera de visualizarlo a través de un proyecto de ESA, de la Agencia Europea del Espacio, y en concreto de SERO. Entonces quizá más que contenidos, hablemos más de metodologías. Bueno, pues vamos a ir avanzando poco a poco. Este es la hoja de ruta del proyecto educativo que tiene la División de Educación de la Agencia Espacial Europea, es Education. Y como podéis ver, tenemos formación, recursos, desafíos, iniciativas, básicamente. Detectives del clima entraría dentro de la categoría de desafíos, que es la parte de esa sección de órbita verde que tenemos ahí. Estaría prácticamente al mismo nivel que un AstroPy o AstroPy, que un CANSAT, que un Mission X o que un MoonCamp. Estaríamos hablando siempre en ese rango. Entonces nos vamos a situar. No quiere decir que no podamos extrapolarlo ni compatibilizarlo con otras cosas. De hecho, el apartado de observación de la Tierra
que es un recurso que se utiliza especialmente en detectives del clima, veréis que nos va a dar una ventaja enorme, sobre todo porque me estoy escuchando con eco, alguien tiene un micro abierto por ahí. Me, nos da una ventaja enorme porque podemos llevarlo a un plano muy práctico que cualquier alumno de cualquier etapa educativa se va a ver identificado, porque no son cuestiones teóricas, son tremendamente prácticas, tan prácticas que a veces hasta nos asusta la información casi en tiempo real, bueno, o con muy poquita Tú, entrada. Marta, ¡Wow! Vaya susto. Entonces, apagar micros, por favor, que a mí me va a dar algo. Marta, eso es, gracias. Eh, entonces, lo que os decía, lo enmarcamos dentro de lo que sería el desafíos, pero que utilizamos recursos como, por ejemplo, la parte de observación de la Tierra, que es muy importante, y luego la de formación. Bueno, conocéis todos estos desafíos, algunos de ellos se desarrollan fuera del espacio, como puede ser el Astropi, que se desarrolla en la propia Estación Espacial Internacional, es un reto, un desafío donde hay que generar un pequeño programa informático y subirlo a la Estación Espacial Internacional, 30 segundos o unos poquitos más de minutos y probarlo en el espacio, lo cual está muy bien. Misión X está muy asociado a condición física, nutrición, pero tiene que ver con entrenar como un astronauta, pero sobre todo lo más bonito de Misión X es que todos son compatibles con detectives del clima, prácticamente todos. O sea, compatibles quiere decir que podemos hacer y hacer lo mismo, o sea, lo mismo, hacerlos a la vez si queremos, porque depende del contexto, podemos estar desarrollando el proyecto completo. Es un desafío también para los docentes por falta de tiempo y esas cosas, pero insisto, es más un tema metodológico, no de contenidos. Si nosotros contextualizamos lo que ya hacemos en el aula, por ejemplo, cuando estamos enseñando matemáticas o cuando estamos enseñando ciencias naturales o biología, y lo contextualizamos en estos ámbitos, en realidad estamos haciendo lo mismo de otra manera y funciona igual. Ahora vais a, bueno, de hecho va a haber una sesión exclusivamente de ejemplos, de ideas al final y os vamos a dar muchísimas ideas y sobre todo ideas que ya han funcionado y funcionan. O sea que no penséis que no se puede, sino que hay muchas compañeras y compañeros que están trabajándolo y además con bastante éxito en las aulas. CANSAT es el de diseñar un pequeño satélite y meterlo en un cohete. Ahora cada vez estamos teniendo, es el más, yo creo que es el que más famoso en España tenemos porque tenemos récord de participación europea, según tengo entendido, aunque Manu es el que lleva los números. Pero sí que es verdad que también es un reto y un desafío, pero bueno, ya a partir de 14, 15 años estamos hablando de secundaria. Astropi, lo que os decía, Mooncamp tiene que ver mucho con tema de diseño 3D para diseñar un asentamiento lunar y además juega mucho con el tema de la creatividad. Y quizás la A de las STEAM, de las STEAM, aquí esté muy bien marcada. Y por supuesto tenemos detectives del clima, que es lo que os voy a hablar hoy para que quede bien contextualizado. Pasa a la acción para proteger nuestro planeta. Bueno, esto lo vamos a enfocar de esta manera. Tenéis prácticas en abierto también, que son las famosas S-Learning, y tenemos guías. Y todo esto está en la página de ESERO. Sé que la van a cambiar en breve, pero vamos, son recursos disponibles. Yo hoy os voy a hablar de algunas de estas guías, sobre todo para primaria. Por supuesto, también tenéis las de secundaria. Pero he querido marcar algunas de ellas como las que tienen que ver pues, con observación de la Tierra, básicamente, o con el clima. Pero que además es interdisciplinar, porque estos proyectos ya son competenciales en sí mismos. O sea, la Agencia Europea del Espacio, su división de educación ya se manejan en ámbito competencial. De hecho, no basta con saber, hay que saber hacer, saber ser y estar cuando trabajamos en equipo, saber sentir, saber y manejar todas las competencias básicas que nuestro currículum nos obliga, como por ejemplo incluso la de, que para eso tenemos expertos que cómo hablar en público, cómo exponer un proyecto, cómo redactar correctamente, que es esa habilidad en la comunicación que a veces echamos tanto de menos en las unidades de cultura científica de muchas universidades, pues se echa de menos esa cultura científica en la sociedad y hay que trabajarla ya desde muy abajo, no hay que ser adulto para eso. Bueno, pues lo que os iba a decir, la Tierra a cubierto es una de las guías que sí que está, se descargan en PDF, en sí mismo son situaciones de aprendizaje, o sea, ya vienen hechas, no tenemos por qué hacerlas todas, ya veis que solo lo estoy comentando por encima, no creo que merezca la pena entrar en profundidad en todas y cada una de ellas, porque si no acabaríamos la sesión y no
no hemos visto realmente la dinámica que es el proyecto de detectives del clima, que es de amplio espectro, muy amplio espectro. Y lo podemos llevar a nuestro terreno como queramos. Un año en la Tierra, también arriba en las alturas, los hielos se están fundiendo, la magia de la luz. Pixela tu espacio, para mí es de las iniciales. Ayer compañeras y compañeros de Andalucía estaban desarrollando un detectives del clima y en una formación específica les recomendaba que, y era primaria, creo que era a nivel de primaria, pero en secundaria vale igual, ¿eh? Pixela tu espacio, es una de las que por las que había que empezar, que al fin de cuentas viene muy bien a la hora de la toma de datos o a la hora de utilizar imágenes por satélite, imágenes de los satélites Sentinel de la red Copernicus. Viene muy bien entender que son imágenes y no fotos, que cada píxel, cada color contiene un dato, que esos colores representan valores, que eso es lo importante, que no es meramente un montón de colorines en una pantalla, sino que esos colores representan datos, representan información muy, muy valiosa. También tenemos Centinela Incansable, que es el que nos introduce todo el tema de lo que serían los satélites. Esto lo doy en una pincelada muy, muy por encima, que sería el apartado de teledetección ambiental, observación de la Tierra con plataformas orbitales. Desde primaria, bueno, se podría incluso empezar desde infantil, sin ningún problema, ¿eh? Desde infantil también hay actividades desde infantil muy bonitas, la de conocimiento del medio, la de hacer pequeños análisis de agua, la de marcar colores y números en base de las mediciones que estemos haciendo, las iconografías del tiempo que hace en el aula. Te hablo hablo infantil como podría hablar perfectamente secundaria, que por supuesto todo física y química pues están muy activos en estos proyectos. Después de la tormenta está bastante bien también María, ¿me porque pasas tiene, la puerta, por favor? sí es, gracias. Después de la tormenta también está muy bien porque al final, por desgracia, eh, tuvimos episodios aquí también muy, muy famosos. Y claro, cuando esto lo ves desde una perspectiva global, desde una perspectiva espacial, la cosa cambia y eso ayuda también a entender mejor cómo funciona nuestro planeta, nuestro pequeño punto azul pálido, que estamos perdidos aquí en este universo y que nos creemos que somos como una especie de dioses aquí y resulta que no somos prácticamente nada. Y ciertamente, pues incluso este verano, a mí me tocó la campaña de incendios muy, muy de cerca y tengo muchísimos datos, por desgracia, para ofrecer y para que se generen como situaciones y ejemplos de situaciones de aprendizaje en la realidad de un aula, que al final cada uno tendrá la vuestra. Cada uno sabéis lo que tenéis en vuestras aulas, sabéis qué tipo de perfil de alumnado tenéis e incluso también sabéis qué tipo de perfil de docente sois. Entonces, al final es un poco, vosotros sabréis cómo mejor llevarlo y cómo más cómodos estéis. Insisto, es un reto y un desafío tremendamente abierto, tan abierto que podéis hacer prácticamente casi, casi lo que queráis. Eh, Cuando estamos hablando ya de secundaria, solemos introducir algo más de tecnología, sobre todo lo que es obtención de una cámara web infrarroja, quitándole los filtros, usando microbit, por ejemplo, tecnología, sensores. Podemos hacer nuestra propia estación meteorológica, el famoso IoT, el Internet de las Cosas. Es muy curioso porque ahora las luces de tráfico, sabéis que llevan una conexión a tráfico, cuando tú enciendes la luz envía una señal GPS. Bueno, pues esa misma tecnología se utiliza en las estaciones meteorológicas para comunicar datos. Y muchos centros tenéis estaciones meteorológicas. No digo todos, pero muchos tenéis estaciones meteorológicas. Entonces, si hubiera una red de estas, ahora mismo, bueno, tengo como más de 200 ahora en Asturias preparadas para funcionar todas en red. 200 estaciones meteorológicas son bastantes. ¿Qué ocurre? Que van a compartir un montón de datos. Pues si es una red educativa, pues qué bonito, porque todos podíamos usar la información de todos en el momento que más nos apetece y quedaría registrado y todo accesible desde Internet. Entonces, claro, en secundaria le podemos dar un amplio recorrido a nuestros proyectos. Y luego ya son cuestiones de climatología, lo que es ya no es tanto meteorología, sino podemos ir más a climatología, como son, por ejemplo, las autopistas oceánicas, que sería otra de las actividades que tenéis ahí junto con el efecto invernadero. Son pequeños apuntes, os veis que son muchas. Simplemente quiero que os hagáis una composición de lugar y os voy a hablar de Pixel a tu espacio.
Pixelar tu espacio es entender la geometría de las imágenes, sobre todo porque aquí sí tocamos arte. De hecho, una de las mejores partes para entender lo que es un píxel es utilizarla, llevarlo al mundo artístico en el puntillismo, las obras pictóricas que utilizan. Me estoy yendo a primaria, ¿eh? Puntillismo. Cuando vemos un cuadro hecho a base de pequeñas pinceladas, estamos viendo de alguna manera una pixelización del arte, pero luego eso, si lo llevamos a un plano informático, estamos obteniendo una imagen digital. Si lo llevamos a una rejilla, ahora me meto en secundaria, estaríamos hablando de matrices, de matemáticas, estaríamos hablando de coordenadas, estaríamos hablando de tipologías de bases de datos o ficheros informáticos. Entonces estaríamos dando una competencia digital importante. Pero es que lo que no saben nuestros alumnos, nuestras alumnas, que cuando tú cambias el brillo de una imagen digital estás aplicando un algoritmo. Pues eso también es cultura científica, también hay que comentarlo porque es la base para luego trabajar con las imágenes de satélite. Que os voy a decir una cosa ya desde el minuto uno. No es obligatorio usar nada. No tenéis por qué utilizar una imagen de satélite sí o sí. Podemos utilizar en nuestro proyecto de investigación, porque esto es un reto, es un desafío, eh, es un reto, es un desafío. Nosotros lo que tenemos que hacer es retar a nuestro alumnado. No, no. Cris Solís, por favor, silencia tu micro. Ups, perdón. Vale, gracias. Estaba con... a ver, se me fue. Creo que estaba con... Ah, bueno, se me fue. Lo siento. Bueno, en Hombre, definitiva. pixelea tu espacio, que no es un desafío. Eso, perdón, que sí es un desafío, que detectives climáticos, el desafío está en dárselo a nuestros alumnos para que ellos investiguen un problema real o que ellos hagan sus hipótesis. Ejemplo, si tenemos un pantano cerca, como les pasaba a este colegio de Andalucía, ¿por qué el agua del pantano está a esos niveles? ¿Siempre ha estado así? Sí, no, ¿por qué? ¿De dónde viene el agua del grifo? Son palabras muy sencillas, muy simples, pero que nos relacionan con el ciclo del agua, con los usos del suelo, con los sectores económicos, sector industrial, con todo, hasta con la tipología de cuál es nuestra base económica de esa área, porque son nuestros recursos naturales, es de lo que vivimos, el impacto ambiental de los humanos, o sea, ahí está todo ahí. Pero la pregunta es muy simple, es dónde viene el agua del grifo. Entonces, al final es buscar el recorrido para entender cómo funciona el mundo, pero ellos mismos tienen que descubrirlo, nosotros no se lo contamos. Entonces es importante partir de estas pequeñas actividades que son muy puntuales, pero que les ayuda a entender las herramientas que luego podemos utilizar con ellos, sí o no, no es obligatorio. Pero yo, por ejemplo, hay una sesión más adelante que os voy a enseñar a utilizar imágenes de satélite de verdad y las podéis llevar a la realidad de un aula, tanto de primaria como de secundaria. Van a poder medir índices de humedad del terreno, pero lo pueden hacer in situ, o sea, con sus, pues, con un termómetro y un higrómetro, como toda la vida se ha hecho, o incluso la calidad del aire. Ya os enseñaré los distintos proyectos y cómo se pueden hacer esas cosas, pero también lo podemos hacer desde el espacio, utilizando satélites, también desde el espacio. Entonces, eso ayuda mucho a entender el proyecto y le da mucha potencia. Arriba en las alturas, aquí es lo que os estoy diciendo. Empezamos hablando de lo que es la meteorología básica y luego ya lo relacionamos rápidamente con la observación de la Tierra en teledetección, en lo que es el proyecto de Earth Observation, el famoso EO, que utiliza, que por cierto, Europa es ahora mismo a nivel mundial estamos destacando mucho en este tipo de tecnologías porque tenemos una constelación de satélites específica para esto. Marcos, discúlpame que te interrumpa, es que están haciendo una pregunta al respecto y creo que es interesante. Preguntan si acerca de las guías didácticas para secundaria y si se pueden usar las mismas guías para ambas etapas. Sí, por supuestísimo que sí. Esto es una orientación. Se pueden utilizar, adaptarlo a tu realidad de aula. Esto es una guía, pero en sí mismo puedes adaptarla. O sea, le echas un vistazo, yo te estoy diciendo lo que más o menos lo que significa, los objetivos es conocer elementos meteorológicos, tú sabes si tu alumnado conoce o no conoce elementos meteorológicos y si merece o no merece la pena en un proyecto de investigación, aunque estés estudiando la migración de las cigüeñas o te pongas a estudiar las abejas o qué factores climáticos intervienen en la calidad del agua de tu pueblo. Da igual, tienes que saber si eso es necesario o no para si realmente vas a incidir en ello o no. Y eso da igual
porque la idea es meterlo en tu propio currículum, en el currículum escolar, con tus objetivos, con tu ámbito competencial. Hombre, lo bonito de este proyecto es que sea interdisciplinar. ¿Por qué? Porque tocamos todas las áreas que podamos, pero todas es todas, ¿eh? No nos queda una competencia libre, o sea, todas. Podemos explorarlas todas. Si fuera un proyecto de centro, si quedara como proyecto de centro, sería ideal, porque ya no dependemos de un departamento, por ejemplo, en secundaria, sino sería un proyecto de centro. Habría una coordinación entre 2 o 3 departamentos durante unas, que es curricular, ¿eh? Por ejemplo, es que yo estoy con el de tecnología. Voy a poner un ejemplo un poco así para que me entendáis, para que veáis que es todo adaptable. Ya, pero es que yo tengo que usar Arduinos, yo tengo que usar microbit. Ya, ¿y quién no te impide usarlo aquí? ¿Por qué no haces una estación meteorológica como una microbit? Que se puede. Y un sensor, pues hazlo. Y lo integras y esos datos lo utilizan a lo mejor los de biología. Esa es la dinámica, ¿no? Que podemos llevarlo al plano que queráis. De hecho, os enseñan aquí a hacer una pequeña estación meteorológica muy casera, pero para primaria. En secundaria, añadirle tecnología. Sois profesionales de la educación, sabéis perfectamente los objetivos que tenéis que cumplir a lo largo del año. Esto simplemente es la excusa para que vuestro alumnado también se motive. Sobre todo eso, que se motive con un contexto espacial en un proyecto de amplio espectro y además con el paraguas europeo. Y es el único que yo sepa que comparte todos los proyectos de todos. O sea, veréis luego el portal tan chulo donde tenéis que daros de alta, simplemente por favor, es obligatorio, ¿eh? Que hoy nadie se vaya de aquí sin apuntarse a Detectives del Clima porque no te compromete absolutamente a nada, simplemente te apuntas, pero no te compromete, pero te da pie a acceder y ver proyectos de toda Europa, de un centro de secundaria del Reino Unido, otro de Irlanda, otro de Francia, otro de Grecia, y ves lo que se hace. Y ves que cada uno hace pues, proyectos, pues algunos son realmente espectaculares, ¿eh? Pues mira, vamos a ver si el venir en bicicleta al centro mejora o no la calidad del aire. Y vamos a medir el tráfico. Y para medir el tráfico hablaron con el de tecnología y usaron un control, inventaron un sensor de control de coches. Es una cosa muy curiosa, hay un detector de coches. Y esa semana dijeron, no, aquí no vienen los coches, tenéis que venir andando. Y vieron cómo evolucionaba la calidad del aire. Bueno, pues un pequeño impacto ambiental a nivel local. Y sacaron conclusiones, ¿eh? En otro de los proyectos, pero como esto lo vamos a ver con calma, no quiero asustar a nadie, pero que veáis que es totalmente adaptable y muy libre. Y incluso lo más fácil es en una hora hacerlo. Y también te lo certifican, que es la versión Kids. Pero eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? Tenemos como 2 versiones de participación. Una versión Kids, que es para niños primaria básicamente o novatos, y una versión de concurso, porque a lo mejor hay comunidades autónomas donde hacéis una cumbre de detectives del clima y ahí el alumnado y el equipo tiene que defender su proyecto para seleccionar, que su comunidad autónoma sea seleccionada, ir a la Cumbre de Detectives del Clima Nacional, estatal, y luego de ahí poder ser seleccionados, ir a la europea. Y el premio es Roma, Frascati, Italia, que es la sede precisamente del Grupo de Observación de la Tierra de la Agencia Espacial Europea. Es donde está el centro de control de todo el sistema, pues digamos, la responsabilidad, la dirección del Centro de Control de Observación de la Tierra con los satélites Sentinel, Copérnicus, al igual que el de España es el centro astronómico en Madrid, lo tenemos en ESAC, que es el centro astronómico, pero también de la ESA. Están distribuidos en distintas geografías de Europa. La ESA de esa manera distribuye sus centros estratégicos a lo largo de la geografía europea. Nosotros nos toca el de astronomía, a Italia le toca el de observación de la Tierra. Bueno, pues observar tu centro educativo desde el espacio y os voy a enseñar a utilizar el Google Earth Pro, pero eso es una práctica real que haremos el próximo día. Pero esto es un poco la idea. Si empezamos desde primaria, incluso secundaria, se pueden hacer cosas muy chulas. Si el Google o cualquier programa nos abre pie al sistema de información geográfica. Claro, yo tengo que entender o moverme en mapas, localizaciones, para saber qué, cómo, cuándo, dónde voy a medir, qué necesito medir, dónde lo necesito medir y sobre todo, por qué lo necesito medir. Entonces es importante tener esa información geográfica y eso se hace tan fácil como un Google Earth, un Google Maps, pero bueno, el Google Earth Pro nos permite ver detalles de curvas de nivel, perfiles de terreno, fondos oceánicos, o sea, te permite muchas cosas que la veré en su momento. Y es tan fácil como eso. Cuando estamos en primaria es, bueno, ¿cómo se ve mi centro educativo a nivel de Google, el Street View de calle? ¿Cómo lo vería un pájaro?
puedo poner el punto, como lo voy a hacer, os lo explico rápido. ¿Cómo lo vería un pájaro? Me pongo a 100, 50, 100 metros. ¿Cómo lo vería un avión? Mi entorno. Me pongo a 10.000 metros y lo veo. ¿Cómo lo verían desde la Estación Espacial Internacional? Me pongo a 430 kilómetros y lo veo. ¿Cómo lo vería el satélite Meteosat? Pues me pongo a 30, a casi 40.000 kilómetros y lo vería como lo vería un satélite. O a 800 kilómetros y me pongo como lo vería un Sentinel. Pero eso me pongo, es tan fácil como un zoom de ratón. O sea que es súper fácil de usar y muy intuitivo. Muy fácil de usar y muy intuitivo. La idea es que vayamos desde lo local a lo global, porque nuestra investigación también va a ser así. Vamos a empezar mirando algo como local para luego sacarlo a un plano global. Lo local sería, hablando de tiempo, meteorología o condiciones ambientales locales, y luego lo veríamos desde un punto de vista global que sí que tiene que ver con climatología o cambio climático, ¿vale? Pero la referencia sería esa. ¿Podríamos hacerlo al revés? Sí, pero yo creo que no conviene, porque empezar desde más arriba para llegar a más abajo te implica construir las cosas en un orden que para mí sería inverso, porque la mayoría de los problemas los generamos de abajo arriba, no de arriba abajo. Aunque bueno, el sol últimamente está muy activo, que también tenemos meteorología solar ahí importante y podemos tener problemas con las tormentas solares y el año que viene tenemos un eclipse total de sol, entonces bueno, lo dejo ahí. Pero nosotros nos vamos a centrar sobre todo a la parte de lo que es nuestro planeta y las condiciones ambientales y sobre todo el uso de los recursos que nosotros utilizamos por si tenemos algún tipo de problema. Y podemos detectar algún problema local o que también pueda estar asociado a la fauna, a algún animal o a especies invasoras, ese tipo de cosas. Y recordar, lo importante no es el resultado, es el camino. A lo mejor la conclusión es que no hay conclusión, no pasa nada, pero has llegado a la conclusión de que te faltan datos para esa conclusión y eso sí que es importante. Observa la Tierra como lo hace un satélite. Esto os lo vamos a dar, es un PDF, podéis pinchar y lo descargáis. Esta Helio Browser no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar el Copernicus Browser. Y rápidamente os voy a introducir en lo que sería Detectives del Clima. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar en la página web de Detectives del Clima, que es climatedetectives.esa.int, creo. Si mal no me equivoco, podemos hacer en la versión para niños, que es la Kids, 1 hora de actividad, que viene a ser una clase, y recomendado hasta los 12 años. Puede participar toda la clase y no es competitivo. Y son actividades que ya vienen hechas. Tú solo, ¿cómo las certificas? Simplemente te inscribes, das los datos de tu centro, dices quién eres, cuántos críos o crías tienes, o sea, en un mero formulario se tarda muy poco, y luego pinchas en un desplegable y te dice, ¿qué tipo de actividad has hecho? Pues mira, yo he visto la estación meteorológica, o he proyectado un vídeo, o he hablado he utilizado los recursos de la ESA para hablar del ciclo del agua. Y ya está, sería suficiente. O sea, os se pone muy fácil. Y además os dan insignias en función de las actividades que hagáis, tenéis la plata o la oro. Si hacéis una o dos, o sea, eso ya depende. Y luego os podéis descargar incluso un diploma de participación, porque aquí lo que queremos es, o lo que se pretende, perdón, es motivar al alumnado a querer aprender, a querer investigar. Entonces hay que hacerlo también muy asequible, tan asequible que ya ves lo fácil que es. No hace falta hacer nada ni romperse la cabeza. Podemos inscribirte el equipo. Eso sí, hagar lo que hagáis, por favor inscribiros, porque si no sois invisibles. O sea, no os ven. Es que hay mucha gente haciendo detectives del clima y haciendo las actividades, pero no se inscriben, ni dejan, que no hay que subir ahí un informe ni nada de esto, que a veces simplemente es una foto o nada, o un apunte tuyo de 3 líneas, hemos hecho esto tal día y no requiere más, ¿eh? Nadie te va a inspeccionar esto. Pero es importante que dejéis visibilizar, que quede bien visibilizado lo que estáis haciendo, porque si no, no sabemos el alcance que está teniendo. Y si hay muchas personas que hacen, y a mí, compañeros y compañeras, que están trabajando en detectives del clima y no tenemos ni idea porque no dejan constancia. Pues oye, por favor, dejarlo, que así lo vemos los demás. Podemos compartir incluso los proyectos, no estos, que esto simplemente es una iniciación. Tenéis las dos insignias y al final es eso, completas actividades, envía las actividades, que es simplemente un desplegable, y luego pues vas viendo las insignias, así motivas a tu alumnado. Cursos pequeños, participar en concursos de la ESA de dibujo. Tenemos a Paxi, que es hablo de pequeños, de infantil,
que es nuestra mascota, entre comillas, de la Agencia Espacial Europea. Pues eso se puede trabajar un montón de cosas, de cuestiones y habilidades en la temática del espacio, cuando en realidad lo que quieres es que aprendan a leer y a escribir. Cuestiones de lectoescritura, pero es que aquí les motivas. Es un poco lo que os quería comentar, ¿no? Eh, lo más importante, lo más importante que yo os pondría aquí, aparte de esa, que ya os digo que por favor, inscribiros, climatedetectives.es y loguearos. O sea, necesitáis un login, pero hacerlo. Casi obligatorio, por favor. Hacerlo, porque es muy importante. Y si os logueáis, podéis acceder y podéis ver el resto de proyectos que han hecho en cualquier parte en otro país. No solo en España, sino en el resto de Europa. Solamente con lo... O sea, esto es una cosa que normalmente la mayoría de los retos y desafíos de la ESA no ofrece. Y el portal, ya no digo página web, el portal de Detectives del Clima es muy completo precisamente por eso, porque está lleno de referencias y están los proyectos de todos los que han participado en los 2 últimos años. Que yo sepa, 2, 3 años, están ahí. Y es importante entrar y haceros un login. Eso es muy sencillo, ponéis en la cuenta, puede ser una cuenta institucional o no, eso ya depende, pero por favor que la leáis y que no os lo metan en spam. Y sobre todo porque os va a pedir códigos de seguridad para saber si realmente esa cuenta está activa. Bueno, lo de siempre, ya sabéis lo que es activar una cuenta y registrarse en un sitio. No os voy a poner nada raro. Importante, Detectives del Clima para niños, la página web es esa. Principiantes, has sugerido hasta 12 años. Voy a cerrar aquí un momento, aquí estamos compartiendo. Hasta 12 años y completas actividades y te dan insignia. Y además lo haces en la lengua que tú quieras. O sea, no, ay, es que esto que viene en inglés, bueno, que pasas a español, pero la propia portal ya tiene la selección de idioma. No hay problema. No hace falta hacer un traductor de Google, ya te lo traduce la propia aplicación, el propio portal. Lo primero, inscribiros, por favor. Solo daros de alta. No os compromete a nada y os va a dejar ver muchas cosas interesantes. Fijaros qué bonito, tanto como que hasta os lo tematiza. Fijaros si está depurado. ¿Qué quieres? Ciencia, matemáticas, geografía, ciencias de la Tierra, arte y diseño, en tu idioma. Porque a lo mejor activas otro idioma y te salen otras actividades. O sea, ya están traducidas. Como veis, es un portal donde tú simplemente lo único que tienes que hacer, aquí tenéis, como esto os lo vamos a pasar y pincháis y ya os llevaría al enlace español y categorías, pero tenéis que estar inscritos. Entonces veis que tenéis la Tierra, comprender el efecto invernadero, un pequeño experimento en el aula para comprender el efecto invernadero. Pues tomar la temperatura, ponerlo al sol, taparlo, no taparlo, sube, baja, porque la mejor manera de entender algo es viéndolo y haciéndolo. O sea, da igual lo que te expliquen, si lo puedes probar, mejor. Es muy kinestésico, ¿eh? Yo os digo que es súper práctico. Astroagricultor, esto tiene mucho que ver para los que tenéis huerto escolar o para los que tenéis, como veis, detectives del clima lo podemos derivar a muchas áreas. No solo huerto escolar, sino incluso podéis tener o los de biología o ámbito de microscopios, podéis utilizarlos aquí también, sin ningún problema. Si en vuestra investigación estáis haciendo algo que tenga que ver, pues eso, con el reto, con la pregunta que se os hace, ¿qué quiero estudiar? Luego ya os daremos muchas ideas, ¿no? El año pasado en la Comunidad Autónoma de Madrid ganó un proyecto que investigó la población de cigüeñas de la ciudad, si variaba o no variaba por efecto del cambio climático. Un proyecto súper interesante y fue lo que ganó. En Asturias hubo otro que era sobre la calidad del agua del río, de uno de los ríos, del río más caudaloso de la región. Y ellos estaban en la cuenca alta y también estudiaban los usos del suelo, del terreno y analizaban pues qué posibilidades y lo usaban con meteorología y con aportes hidrológicos. Claro, estamos hablando de alumnos a lo mejor de cuarto de la ESO o primero de bachillerato, pero eso no quiere decir que tengas que ir a un nivel muy alto para poder participar, ¿vale? Eso que quede claro. Las fechas límites, estas son las del año pasado y que bueno, este año podemos ver las bases y está bien claro y si no siempre podemos referirnos a ESERO para saber qué fechas yo puedo estar desarrollando este proyecto, durante cuánto tiempo, pero bueno, tenéis tiempo de sobra hasta abril, que es la cumbre estatal de detectives del clima, pues de aquí a marzo
podéis hacer muchas cosas. En definitiva, esta es una actividad que hicimos en un colegio público de primaria, y pongo los de primaria porque parece que son los que hay que reenganchar, ¿eh? Que a veces nos vamos, pensamos que los retos y desafíos de la Agencia Espacial Europea es para secundaria, porque el CANSAT sí que es un reto, bueno, no es para todo el mundo y requiere equipamiento y demás. Y tenemos que empezar por abajo, hay que empezar a hacer cantera. Y la cantera está, pues mira, lo que nos está pasando ahora. Ahora se llama Claudia, antes se llamaba Kirk, pero es un sistema de circulación atmosférico global, en donde nos llegan la mayoría de las tormentas del oeste por la circulación atmosférica global. Bueno, pues aquí hicimos una mini actividad porque teníamos una estación meteorológica en activo y queríamos medir el impacto de este huracán que llegó como borrasca a la península ibérica. Entonces desde el colegio lo hicieron, lo miraron. No fue tanto miedo, de hecho impactó más contra Irlanda, pero sirvió para que aprendieran cosas, pues eso, cómo se ve una tormenta desde el espacio, real, estos son datos de los Sentinel en concreto, es muy real, porque a lo mejor esta imagen en su momento tenía muy poquito tiempo, a lo mejor tenía 24 horas. Y no hizo falta esperar al telediario, pudimos llevarla al aula sin ningún problema. Y luego también las previsiones, entender lo que es un mapa, lo que son datos, cómo se representan los datos. Y eso sí que me voy a parar. Cómo representar gráficamente datos. Muy importante en este proyecto, ¿eh? Muy importante. La gráfica de los datos. Es algo que va a dar mucho juego y va a ayudar bastante a entender. Bueno, la dinámica sabéis cuál es. Estamos hablando de situaciones de aprendizaje con evidencias, indicadores de logro y los criterios de evaluación. Ningún inspector, ninguna inspectora educativa va a venir y va a cuestionaros este tipo de proyectos. Ya os lo digo yo que no, porque ya cumplen este tipo de cosas. Y luego los infinitivos, tener mucho cuidado con esto porque al final vosotros mirar en vuestro currículum dónde podéis tener más o menos protagonismo en función del infinitivo en el cual te estén diciendo si el alumnado debe ser capaz de hacer qué. Tiene que ser capaz de medir, tiene que ser capaz de desempeñar, tiene que ser capaz de actuar, pues el infinitivo te va dando el grado de importancia de la actividad y tú puedes regular y puedes ponderar aquello que realmente te sirva. Ya os digo que es cosas que ya estáis haciendo, pero hacerlas en otro contexto y de otra manera. ¿Vale? Entonces, eso simplemente es así. ¿Qué necesitan? Estamos en un analizar. Hombre, yo os voy a decir que estos proyectos van recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear, porque está basado en metodologías activas y está basado en el concepto de aula del futuro o aula transformadora. Están basados ahí. No basta con saber, no, hay que saber hacer, o sea, hay que hacer muchas cosas para poder desarrollarlo. Esto es lo que os quería explicar. Al final, este proyecto destaca sobre todo por el investiga. El investiga, que es observación y experimentación, resolución de problemas, pensamiento crítico, análisis de entorno, es que te lo está dando, desarrollo de investigaciones activas y proyectos transversales. Aquí encaja perfectamente en un investiga. ¿Y qué podemos utilizar? Microscopios, sensores y laboratorios, online o no, kits de robótica, ¿por qué no? Portátiles, lo del mobiliario flexible es importante porque no todo el mundo lo tiene, hay aulas que no son nada dinámicas. De hecho, esto no es un espacio físico, es más bien una metodología de trabajo. E incluso eso, habría que añadir, y además nos dan posibilidades de trabajar con satélites artificiales de observación de la Tierra. Lo añadiríamos, que sería un tipo de sensor, pero en este caso fuera de nuestro planeta. Podemos utilizarlo si queremos, si no, no. No es obligatorio, pero nosotros os vamos a enseñar a usarlos, ¿vale? Para que veáis que no es tan difícil incorporar una imagen de un Sentinel en una realidad de un aula. No es nada complicado, para nada, ¿eh? No es nada complicado. Muy importante el contexto en el que lo llevamos. ¿Para qué queremos usar eso? Básicamente eso. ¿Qué queremos? ¿Analizar la calidad del aire? Perfecto. ¿Qué queremos ver? El impacto ambiental de nuestros polígonos industriales del entorno, porque a lo mejor nos afecta, ¿vale? La sequía, perfecto. Pero tenemos que saber qué, para saber cómo. Poderlo podemos hacer muchísimo, ¿eh? No digo todo, pero casi todo, casi todo. Bueno, pues ahí estaría, en el investiga, ¿no? Por supuesto, el resto de áreas que no se usan, claro que se usan, pero él desarrolla, él crea, si necesitáis crear algo, él explora, que os voy a contar, él intercambia. Es uno de los proyectos más bonitos para hacer colaboración intercentros, ¿eh? Este da pie a ello.
es de los más bonitos, porque a lo mejor los datos que yo tengo que contrastarlos con otros de otro centro. Dices, buah, si ya me cuesta coordinarme a mí en mi centro como para coordinarme con los del otro. Bueno, hay estrategias, hay proyectos de innovación, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero está claro que si no las sabemos, no las vamos a pedir. ¿Me explico por dónde voy? En cambio, conociéndolas, las puedo pedir. Oye, mira, es que me gustaría, podemos lanzar una formación donde podamos hacer una colaboración intercentros porque me interesa y tengo un compañero. Más aún, si muchos de vosotros estáis cambiando de centro, o sea, a lo mejor estáis en este centro y luego os vais a otro, pues bueno, aprovecharlo. No es algo que quede solo, lo hice con uno, si lo hice un año y se me olvidó. No, podéis darle continuidad sin ningún problema, ¿vale? Y esta es la parte mágica, ¿no? Como podéis ver, una vez que entréis dentro de esa página web, lo que hace la ESA es invita al profesorado a unirse durante todo el curso escolar, pero sobre todo en proyectos ya de entre 6 y 19 años, ya son detectives, ya tienen proyectos reales. Y fijaros, por temática sería agricultura, contaminación atmosférica, ciudades, cambio climático, deforestación, energía, condiciones meteorológicas extremas, inundaciones y sequías, flora y fauna. Flora y fauna, calentamiento global, océanos. A lo mejor sois un centro que está en primera línea de costa y os interesa, ¿me entendéis? También con la contaminación por plásticos. ¿Algún centro ha hecho análisis microscópico de microplásticos? Nunca mejor dicho. Han salido cosas súper interesantes del impacto que tiene el tema de los microplásticos, sobre todo en el agua. Ríos y lagos, nieve, hielo o permafrost, perdón, residuos, mediciones meteorológicas e incendios forestales. ¿Puedo seguir? Sí, pero son rangos comunes a la mayoría. ¿Qué quiero o qué le preocupa al entorno de mi alumnado o en el entorno en el cual mi alumnado vive o reside para poder motivarles a desarrollar un proyecto de investigación bajo el paraguas de la Agencia Espacial Europea y que además quede casi como ciencia ciudadana? O sea, no que aprendan ciencia, que la hagan, no aprenderla, hacerla. Sería fantástico, ¿vale? Esto no es un proyecto más, esto vamos a ver, no. Esto es una metodología de aula en sí misma, ¿vale? Y que nadie piense que nos cargan de trabajo. No. Si al final el currículum lo vas a dar, el problema o la ventaja es cómo lo quieres dar. Vas a seguir un método más tradicional, no quiere decir que esté mal, quiere decir que es diferente. O vas a innovar, vas a proyectar algún proyecto de innovación donde dices, bueno, voy a incorporar este recurso, a ver cómo va, cómo encaja, si consigo que se motiven, si repesco a ese alumnado que lo tengo desmotivado y esto le engancha, porque pasan cosas, ¿eh? Pasan cosas, ¿eh? Vais a ver cosas muy interesantes, incluso a veces os descubren habilidades ocultas. Cuando les pones delante de una cámara, la comunicación no verbal, cuando les pones los gestos y tú, pero tú, ¿qué hace todo el mundo? Se va y se pega a la pared. Digo, pero no te pegues a la pared, vente para acá. No, es que, digo, no, hombre, comunícate, que estáis todo el día enganchados a las pantallitas y no sabéis hablar cara a cara. Y es tristísimo. Pero aquí tienen la oportunidad de hacerlo. De hecho, no la tienen, lo deben de hacer. La capacidad de comunicación, de expresarse, de mover las manos, todo eso lo podemos trabajar, pero siempre en un ámbito que sea útil y que sea práctico y que sirva. Bien, hasta aquí la página web. Voy a intentar compartirla. Perdón, voy a dejar de compartir un segundo. Dejo de compartir esta pantalla. Bueno, habéis visto un poco la idea. La filosofía general es fácil de entender. Yo creo que no tiene mucha complejidad. Pero voy a compartiros simplemente otra pantalla. A ver si la encuentro por aquí. El zoom. Sí, estaba aquí. Voy a compartir. Me perdí. Si tienes alguna pregunta, me la comentáis. Vale, voy a compartir esta otra. No sé si la veis. Estoy compartiendo lo del tiempo y clima. Descubre la diferencia entre tiempo y clima. ¿Se ve? Perfectamente. Sí, se ve, se ve. Vale, Sí, pues sí. gracias, muchas gracias. Bueno, aquí conocer para actuar. Observación de la Tierra. Conocer para actuar. Si no conozco, si no sé, no sabría tomar decisiones. Bueno, pues lo primero, el tiempo y el clima, cosas diferentes. Esto ya se da en tercero de primaria y se continúa en todo nuestro sistema educativo.
pero en el español y en el francés y en el griego y en el irlandés. Esto se ve y es obligatorio en el sistema educativo. En cualquier sistema educativo europeo esto se ve. ¿Cómo se ve? Es lo que tiene matices. Vale, estoy en primaria. ¿Valdría para secundaria? Sí, pero hay que adaptarlo. Podría hacer cosas distintas. Podría llevarlo al plano de tecnología. Podría utilizar una microbit que me mide la temperatura y la humedad y me publique datos en Internet. Con lo cual estoy haciendo una estación meteorológica y eso es tiempo. Veis que esto se puede llevar al plano que quieras. Si alguien está interesado, que lo diga, porque tengo ejemplos. Y los veremos. Entender la diferencia, identificar zonas climáticas, es que esto es curricular, esto se ve, es obligatorio, ¿vale? El tiempo que podía ser, las edades, ves que es para pequeños. Es que yo soy de infantil, ¿cómo hago esto? Pues también puedes, pero de otra manera, ¿vale? También puedes estudiarlo de otra manera, con los iconos del tiempo, de qué día hace hoy, de por favor, los aviones no fumigan, la Unión, la Unión no, sí, la Organización Meteorológica Mundial tiene clasificada la estela de un avión como un tipo de nube. Por favor, es un tipo de nube, el atlas de las nubes. Entendemos a mirar. Yo no me da vergüenza de decir, ¿qué estás haciendo? Mirando las nubes. Dice, jolín, no, hay que observar las nubes dan mucha información. ¿Eh? Y de hecho tenemos muchos proyectos en colaboración con AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Observar nubes no es perder el tiempo, si sabemos observar nubes. Evidentemente podemos ver también el sol. Veis que son guías muy sencillas, parece que está sacado un libro de texto. O sea, nadie va a hacer cosas raras. ¿Pero qué deberíamos ya empezar? ¿El tiempo es tiempo o es clima? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo haría yo los registros si voy a ser un detective meteorológico o un detective climático? Porque no es lo mismo. Os decía que era de lo local a lo global. Y luego cronistas. ¿Cómo puedo hacer previsiones? ¿En qué me baso? Depende de lo que estés estudiando. Y luego ya rápidamente te hace las actividades, pero esto no tenéis ni por qué hacerlo. Simplemente es una guía, es una idea. ¿Vale? ¿Que queréis detectives meteorológicos? Aquí dice, bueno, sería un ejercicio, duraría 45 minutos y sería hacer pues eso, poco más, explicar algo que ya viene en los libros. Esta no tiene mucho misterio. ¿Qué ocurre si aparte de esta me meto la de... ¿Habéis visto ahora la de Centinela Incansable, no? ¿Se os ha activado esta? ¿Es otra? ¿O Sí, sigue la misma? No, se cambió, ¿no? Centinela. Sí, sí. Vale, recogida y análisis de información para comprender nuestro planeta. Esto va a haber una sesión exclusivamente solo para lo que es recoger datos. Sobre todo tienen que ser autónomos, tienen que saber recoger un dato, hacer una tabla, entender la tabla, responsabilizarse del dato que toman y además trabajar en equipo, porque están haciendo un proyecto de investigación real. Bueno, pues este es el que nos introduce a lo que sería analizar imágenes ya relevantes desde satélites. Entonces, claro, aquí y que, bueno, geografía y ciencias o no, o historia si quieres, vamos, porque últimamente lo que estamos detectando desde satélites es terrorífico. Entonces, mira, la Tierra vista desde la Estación Espacial Internacional es el ejemplo, estoy en primaria porque luego esto va creciendo, en secundaria sería otras cuestiones. Entraríamos en currículum de biología, de geología, de matemáticas, pero en primaria no, en primaria lo podemos dejar en cosas mucho más simples, más sencillas. Pero el recurso es el mismo, es cómo lo usamos lo que lo hace para primaria o para secundaria. Pero el recurso no cambia, es exactamente el mismo. Es el cómo lo llevo al aula es lo que cambia. Las imágenes que comparten los astronautas de la Tierra desde el espacio. Pues eso, ¿qué es una imagen? ¿Qué es una foto? Empezar a entender cómo se ve nuestro planeta desde el espacio. Lo de cada abeja con su pareja es muy sencillo porque es dónde crees que es, qué crees que estás viendo y qué es lo que ves. De hecho, hay un libro del astronauta Thomas Pesquet que es La Tierra desde el espacio y os lo recomiendo. Debería estar en muchas bibliotecas de muchos centros educativos porque es un libro que son solo fotos, imágenes y comentarios del propio astronauta. Muy bonito. Yo también lo tengo. E incluso nos introduce en la contaminación lumínica, que es ese exceso de luz de las ciudades, cómo influye en la calidad del sueño y en el desarrollo de nuestras niñas y nuestros niños. Hay centros educativos que tienen estudios de contaminación lumínica y están haciendo estudios de contaminación lumínica, ¿vale? En su ciudad, en su entorno. ¿Y eso tiene que ver con el cambio climático? Exactamente no, pero sí, porque todo esto son usos energéticos, la manera de vivir en las ciudades.
nos da pie a ese espíritu crítico, con lo cual al final sí, nosotros formamos parte de un ecosistema, interactuamos con él, nos guste o no, interactuamos. Pues midamos esas interacciones y veamos dónde queremos estudiar. Vamos a interactuar, o bien plantando olivos para obtener aceite, hay que interactuar con el ambiente, o bien abriendo el agua de un grifo y bebiéndotela. Ha ocurrido algo en ese proceso y ha intervenido el ser humano. Pues ahí lo tenéis. Básicamente sería esta. Y luego la otra, observa aquí, arriba en las alturas, ya estamos hablando con condiciones atmosféricas, no sé cuántos tenéis estación meteorológica o no, os vamos a enseñar a conectaros a los registros y lo que sería ver la Tierra desde el espacio, que ayuda mucho, cuando es global, a entender un problema climático. De hecho, la calima famosa de cómo sale las partículas de polvo del desierto del Sáhara llegan hasta Nueva York. Lo que pasa es que, claro, en función de por dónde se eleven y vayan y entren en la circulación atmosférica global, vemos un empeoramiento de la calidad del aire. Y dices, ¿y yo cómo mido eso? Ya os lo enseñaremos, que es muy fácil. Hay un sitio donde simplemente vas y lo consultas. Lo importante es ese dato, ¿tú cómo lo vas a usar? ¿Te vale de argumento? ¿Lo vas a argumentar? Eso es lo importante, es decir, tenéis que ser muy bien conocedores de vuestro entorno y qué es lo que puede interesar al alumnado para desarrollar un proyecto de investigación que le ayude curricularmente y competencialmente. Y eso lo sabéis vosotros. Pero algo hay, siempre hay. Hay algo que digas, pues mira, y preguntarles a ellos. A veces nos sorprenden, ¿eh? El de las cigüeñas estaba muy bien y lo decidieron los alumnos. Ni siquiera la docente dijo nada, dijo, oye, he leído, que lean algo también, he leído un artículo que dice que, claro, que la población de cigüeñas que está variando. ¿Será verdad? Ya tenéis un punto de partida, ¿no? O que cambia el cambio climático está cambiando el sabor de los alimentos. Yo lo he leído y ¿será verdad? ¿Qué influye para que un alimento tenga más, menos sabor, sea más, menos nutritivo? ¿Os dais cuenta por dónde podemos movernos? Tocamos el currículum entero, porque al final, claro, es que tienes que saber matemáticas, tienes que saber biología, geología, ciencias naturales, sociales, física, química. Tienes que saber, el saber es que es necesario, pero no es suficiente, porque cuando estamos en ámbito competencial hay que saber y saber hacer. Y cuando estamos en ámbito competencial, donde queremos competencias plenas, también hay que saber ser y estar y hasta saber sentir. Cuando estás colaborando en equipo, cuando estás tratando con otras personas, cuando te tienes que coordinar con otros, que os voy a contar. ¿Existe gente meteosensible? Preguntas muy curiosas que a veces no tiene, dices, pues no sé esto cómo. Bueno, yo el otro día me sorprendió mucho y estoy intentando hacer voy a hacer un paréntesis pequeñito, ¿eh? Estoy intentando introducir imágenes de radar en primaria. Y dices, estás como una cabra. Una imagen de radar de un satélite que ahora han lanzado el 1D, el satélite 1D. Los satélites Sentinel-1 son de imágenes de radar, con lo cual atraviesan nubes. Son muy buenos para medir el tráfico marítimo o la contaminación producida por barcos. Especialmente buenos. Entonces, en ámbito costero interesa. ¿Qué ocurre? Que cómo llevo yo una imagen de radar a un aula. Pues los propios niños me ayudaron. Y claro, ellos entienden perfectamente a nivel de zoología cómo funciona o cómo se mueven las aves nocturnas, en concreto los murciélagos, los búhos. Hablo de primaria, ¿eh? Y quedé así como diciendo, qué bueno. No todos tenemos los mismos sensores adaptados a las mismas condiciones. Si tú entiendes que hay un animal que ha desarrollado un sistema sensorial que le permite moverse rápidamente mediante un sistema de ondas acústico, imita mucho a un radar. Pues ya puedo meterte un radar, un ojo artificial robótico que te va a enseñar a ver tu planeta no como lo vería un murciélago, ni mucho menos, pero sí como lo vería una especie de animal especializado en radar, en imágenes en sonar. Y ellos mismos me lo dijeron. Y dije yo, pues me parece muy bien lo del murciélago, me ha gustado. También los delfines. O sea, ellos saben y entienden que hay distintas maneras y lo han estudiado, o lo conocen, o les llama la atención. Pues ya tengo el anclaje para introducir imágenes de radar en primaria. No van a entender lo que es un radiómetro multiespectral, ni falta que les hace. Pero sí van a entender lo que es una imagen de radar y por qué la quieren. Eso sí lo van a hacer. Y es un reto para mí, ¿eh? De hecho, siempre ando ahí intentando investigar. Y curiosamente ellos me lo dijeron, oye, que hay animales que pueden ver en la oscuridad y tienen sensores que les ayuda con ondas. Así de verdad, dice, sí. Digo, pues mira qué curioso que hay satélites que hacen cosas muy parecidas. O sea, que ellos mismos me están ayudando.
Y esta es fantástica. Pixela tu espacio creo que es la principal para introducirnos en imágenes. No estoy hablando de toma de datos de campo, los que tenéis estaciones meteorológicas, pero sí para entender lo que es un píxel y lo que es una imagen digital. Esta para mí es importante y se puede hacer a cualquier nivel, primaria o secundaria, porque muchos están todo el día que si pantallas, que si el problema no es la pantalla, es el uso que hace de ellas, es el uso que se hace de ellas. Nunca la herramienta es el fin, es el medio, pero cuando la herramienta se convierte en el fin tenemos un problema. El uso lo hacemos nosotros lo hacemos útil. Bueno, pues es tan sencillo como pixelar, que cómo vemos el mundo a través de una rejilla. Fantástico, maravilloso, porque esto nos da mucho pie a entender que las imágenes pueden contener datos, números, y eso sí que es básico para las imágenes de satélite. Incluso veis que está adaptado a lo que serían los videojuegos, que eso sí lo entienden bastante bien. También astronomía. Podéis ver el ejemplo de no es lo mismo verlo cerca o lejos que verlo con más rejilla o menos rejilla. Cambia la imagen. Y no digo foto, puesto que la foto es otra cosa. Aquí lo veis. A 37.000 kilómetros con esa rejilla, a 12.000 kilómetros cuando lo tenía más cerca con esa rejilla y a 10 kilómetros. Luego el problema no es la resolución, era la distancia. Pero, mirad qué bonito. Si queréis incorporar arte, aquí lo tenéis. 1889, Georges Seurat, puntillismo. Pues podéis relacionarlo como una serie de puntitos forman imágenes completas. Bueno, pues esto es la base del píxel y lo relacionamos con arte. O sea que no nos quedamos atrás. La propia actividad trata de ello. Pues esta es la de Pixela tu espacio, que está pensada para primaria, pero la podemos llevar a cualquier ámbito. De hecho, existen muchos experimentos para los profes de secundaria, sobre todo de tecnología, que podéis utilizar esto. De hecho, a ver, AstroPi también usa esto, quiere decir lo que es la matriz de píxeles. El concepto de matriz es muy importante también en matemáticas. Ya veis que podemos ir avanzando en secundaria. Y aquí podéis verlo cómo se forman las imágenes. Estoy compartiendo más o menos. Estáis viendo que esto es el estrecho de Gibraltar, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve esta parte? Sí. Sí, ¿no? Vale. Vale, pues podemos ver esos píxeles de colores y esto ya en sí mismo es una imagen satelital. ¿Que podemos utilizarla o no? Bueno, hasta aquí la actividad. Esta es la mascota que tenemos para los más peques. Para secundaria no os la recomiendo, pero para primaria e infantil perfectamente. Tiene su propio canal de YouTube y os explica lo que explican los libros, pero en modo dibujo animado y con una fuente fiable. Muy importante trabajar las fuentes. El tema de el uso responsable de la informática. Y esto hay que hacerlo desde muy pequeños también. O sea, yo les digo, me ha pasado, de estar en un centro, de ir allí a visitarles, hacer un poco de docencia compartida, un par de sesiones y decirles, bueno, ¿yo dónde busco esta información? Y todo el mundo, búscala en Google o búscala. Ya, pero ¿eso qué es? Dice, eso es Internet, ¿no? Dice, no, no, eso es una empresa y vive de la publicidad. Ah, eh, no lo sabía. Yo, claro, y todos los datos que te coge, todos los datos, o sea, que es que están usando y no saben realmente cómo funcionan las cosas. Entonces, claro, hay que decir, ¿qué es una fuente fiable? ¿Qué es una página web? Cuando yo voy a buscar un dato, y esto ya para los mayores, cuando yo obtengo un dato, obtengo una imagen o obtengo un valor de alguien, es de citar a la fuente y tengo que citarla correctamente. Citar las fuentes es muy importante en cualquier proyecto de investigación y se aprende así, sabiendo usar los recursos, porque si damos cosas por hecho, luego tenemos problemas. Que no saben, ya os digo que no saben. Muchos de ellos no saben coger un ratón, porque están acostumbrados. Bueno, pues esas cosas podemos también trabajarlas. En el ámbito correspondiente, yo no digo, a lo mejor conviene trabajarlas en un ámbito de, no sé, el que sea, el de informática o el aula de informática, pero no lo desestiméis. Aquí podéis ver lo que serían los patrones de píxeles para los más pequeños. En el caso de los mayores ya sabéis que esto cambia. Cambia totalmente porque incluso ya veréis en las imágenes por satélite que ya podemos hasta modificar los algoritmos para que las imágenes se interpolen y sea más matemático. Pero para los pequeños no, pero viene a ser algo así. No es muy complicado, ¿eh? Esto no es nada complicado. Dejo de compartir y ahora me gustaría ir a la... Ah, detectives del clima. No tenía que haber dejado de compartir. Avanzo y ya vamos viendo la parte que... espera, de aquí. Compartir.
Cuadro de mandos, detective del clima. Vale. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Y que os recomiendo, por favor, esto. A ver si se comparte, ¿me lo vais a decir? A ver, ahí va. Vale, ¿se ha compartido? ¿Estáis viendo la página web de esa Sí, sí. Vale, esto es nuestra Biblia, no sé cómo deciros. A ver, es el punto de partida. Esto lo tenemos que manejar sí o sí. Es el portal del proyecto de Detectives del Clima de la ESA a nivel europeo. Está aquí todo. Todo lo que necesitemos, la base para arrancar nuestros proyectos, salen de aquí. La manera de certificarnos, la manera de apuntarnos, la manera, todo está aquí. De hecho, en mi área personal, que cuando os deis de alta, y por favor, loguearos, el próximo día que todo el mundo esté dado de alta aquí, que no os comprometa nada, de verdad, no tengáis miedo, que no os comprometa nada, pero loguearos, registraros, porque podéis tener el histórico de vuestros proyectos, los equipos, os va a pedir actualizar vuestro perfil o cerrar la sesión, depende. El idioma, podéis escoger el idioma que queráis, evidentemente escogeréis el que mejor os venga. Preguntas frecuentes, las típicas preguntas, yo tengo un grupo, tengo 3 clases. Marcos, Dime. perdona, no nos deja inscribirnos en esa web. Yo ya lo he intentado varias veces y me dice que está fuera de servicio, que de momento temporalmente está inactivo. Si está temporalmente inactiva, espera que la vuelvan a Yo me he abrir. inscrito hace un momento, pero Y yo me hace inscribí nada, el fin de media, semana y no tuve problema. Ya. vamos, Acabo de hacerle mañana hace menos de media hora. Sí, yo también acabo de hacerla ahora mientras que... Probar. Pues No, no sé. no tengo el control de la web, pero sí os puedo decir que poder se debería de poder. ¿Vale? Intentarlo, por favor, intentarlo. A veces Va a cambiar de navegador. cambiar el navegador, cambiar las famosas cookies, toda la historieta esta, que ya sabéis cómo funciona. Entonces, cambiando de navegador a veces os sale mejor o se entiende mejor, pero debéis Ok. de estar inscritos, ¿vale? Gracias, Cristina, por la pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues entonces al final, datos EO. Los datos EO es de observación de la Tierra. Este tipo de datos, aquí, bueno, está adaptado para niños, un tractor, unas vacas, un volcán, vamos a ver. Pero ¿qué ocurre? Imágenes tomadas de satélites, mediciones efectuadas, termómetro, anemómetro, boya oceánica, altímetro o sismómetro. Puede haber colegios de Canarias que estén muy interesados en actividad sísmica, ¿por qué no? O en contaminación atmosférica. Pues esto se puede trabajar a un nivel, no digo profesional, pero a un nivel de ciencia ciudadana importante. ¿Qué quiero investigar? Selecciona un tema y en base a eso nos van a ir ayudando. Vale, eso en cuanto, pero no es obligatorio, insisto, que hay gente que dice, ay, pero ¿qué tenemos que usar imágenes de satélite? No, no y no. No es obligatorio, pero se pueden utilizar y es recomendable. Ah, pero es que yo solo quiero usar imágenes de satélite, no quiero hacer mediciones in situ. Pues me parece bien. Ah, es que yo solo quiero usar mediciones in situ y no de satélite. Perfecto. O viceversa. Da igual. Hacerlo es que lo bueno de esto es que es bastante abierto. Recursos. Bueno, esta es lo más mágico, ¿no? Tú entras en recursos y en recursos aparecerán las actividades y filtradas. ¿Veis? Yo puedo ir por temas, tecnología, en idioma, ¿eh? Voy a decir, oye, las que estén en inglés o en español o las que estén en... Mira, tengo 29 en español, marco 29 en español y me las va a ir poniendo por edades, por... ¿Quiero recursos para el aula? ¿Quiero multimedia? ¿Quiero trabajar tema de niños? ¿Quiero juego? ¿O un juego? Entonces, al final veis que de ciencia tengo 28, de física 5, de matemáticas 1. Y esto es orientativo, porque al final dices, es que esta de geografía dice que son 27, que es que la 28 y la 29 no era geografía. Bueno, habría que verlo, ¿no? Porque yo lo voy filtrando y se me van creando aquí al lado. La Tierra, mira, Paxi explora el hielo. Esto, breve descripción, seguir leyendo, accedes. Este es el juego, el Forest Kit sobre biodiversidad. Bueno, esto es muy sencillito, esto no tiene mucho misterio. Existe otra aplicación de los Nesero, que yo ahí, bueno, no la comento, si luego Manu quiere comentar algo, pero bueno, hay una aplicación también a modo de videojuego. El hielo se derrite. ¿Cómo podemos investigar los efectos del deshielo? A ver, ¿estáis al lado de Sierra Nevada o estáis en Picos de Europa? Porque a lo mejor interesa a ver cómo afecta ese hielo, ese deshielo a la zona, ¿no? O si hay más o menos, o si ha nevado más o menos. Pero esto no son opiniones. Tenemos que recoger datos para hacer argumentaciones. Y da igual la edad que tengan.
A partir de cuarto de primaria entienden muchísimas cosas. Y los que son más pequeños, pues tendremos que orientarles a lo que realmente se necesita. ¿Que queréis lectoescritura? Pues detectives climáticos para lectoescritura. Pues a empezar a aprender cómo se escriben palabras y ayudar a los mayores a tomar datos. La colaboración intergeneracional funciona muy bien también, ¿eh? No penséis que esto es solo para unos pocos. Que se han dado casuísticas de todo tipo. Entonces al final es un poco lo, pues digo, bueno, voy a buscar geografía, activo geografía, y me abrirán ideas, propuestas. Esto no es algo que yo tengo que seguir a pie juntillas. Y muchas de estas guías ya vienen en ESERO, que son las que os puse al principio. Básicamente, mira, el ciclo del agua. El ciclo del agua, con hacer esta actividad ya me la certifico si entro en kits. Aquí, estoy en recursos, ¿eh? Información del país, voy a España y accedo a datos de España, pero eso de momento lo voy a dejar. Voy a entrar a niños. Visión general, inscribe su equipo, envíe sus actividades, equipos y mapa comunitario y la galería de actividades. Esto es lo más bonito y potente que tiene este proyecto. Que yo me puedo ir a galería de actividades 24, ya veis que está abierta la de 25-26, ya está abierta, pero me puedo ir a la 24-25, a ver si me abre, depende de la conexión de internet, vale, y me empieza a salir de todos los países, de Luxemburgo, esto es griego, Almaraz, España, quinto curso, pues puedo verla, pues entro y lo veo. Es un resumen del proyecto de investigación. Y si no, también me las traduce, ¿eh? Astronomía KISS 2025, Río de Janeiro, en Portugal. Río de Janeiro, Portugal, bueno, estos son países también que Portugal puede también solicitar, dejar participar países asociados en la ESA. Hay unas normas. Cuando vamos a los mayores, también tenemos estas normas. Rumanía, ¿veis que tiene que ver con plantas? Depende, podéis hacer prácticamente bastantes cosillas. Luego lo podemos filtrar, ¿eh? Y si no, mirar un mapa interactivo, ¿qué más queréis? Vamos a ver, desplázate. Aquí, con la tecla control, desplazar a rasgar el mapa. Uy, aquí, es más mejor. Pues veis todos los proyectos que se subieron. ¿Vale? Aquí, 2. Los Bermejos y es Monterroso. Este es el mismo. Subió 2. Madrid, Alcalá de Henares. Primero C del IES Cardenal Cisnero. Pues depende. Podría entrar a esos proyectos. No sé si hay muchos de Madrid o no. Este, por ejemplo, el CEIP San Andrés de quinto curso. Alguien hizo algo ahí. Luego vemos lo que se hizo, cómo lo hicieron, pero que están ahí. Podemos hacerlos por temáticas. También los filtra por temáticas. Depende, ¿no? Esto es por localización. En Francia también tenemos varios que participaron. Aquí pues, podemos verlos. Clima de detectives. Vale. Si me voy a información del país y pongo España, a ver si no... Vale. ¿A dónde pensáis que me lleva? A la página web de Sero. Justamente, galería de proyectos. No sé si la tenéis bien enlazada. Os estoy haciendo una prueba ahora de fuego, ¿eh? A ver si abre o no. Marcos, Dime. disculpa por la interrupción. Deciros que hoy por hoy tenemos la página web más fea del universo, pero que estamos trabajando con una empresa que está haciendo una página más bonita, más legible, más accesible y que permite entender más fácil lo que es el proyecto ESERO, ¿vale? Estará lista para finales de noviembre. Entonces, en esta página encontraréis toda esta información de manera mucho más sencilla. La Pues mira, parte de la está muy página de... bien. Pues llegó, ¿eh? O sea, el enlace funcionó. Porque yo Sí. puedo irme a lenguaje, me pongo español, pero ya puedo filtrar. A ver si me lo coge. Sí, sí, está bien. O sea, el aspecto ya no digo nada. Me voy a español, debería de actualizar a español, ponérmelo en español. Y luego podemos ir a agricultura, polución, e ir mirando quién hizo ríos y lagos, para coger ideas. Ya me lo paso a español, ¿lo veis? Y luego, por ejemplo, digo, bueno, ¿quién trabajó la deforestación o los incendios forestales? Voy a incendios forestales y por eso es importante que lo dejéis reflejado. Insisto, hay dos modalidades, la KITS, que simplemente es inscribiros en una actividad y punto, ya os la certifican, y la de detectives climáticos, que no es KITS,
que es esta, que es la de proyectos, ¿vale? La de proyectos. Bueno, pues hay cosas aquí, me saltó a varias cosas. Mira, aquí estos de Grecia usaron imágenes de satélite. Lo sé porque voy a intentar entrar porque estoy viendo, sí, estos trabajaron, porque no sé si me abre, que tarda un poquito. Tienes que tener una conexión a internet bastante potente para poder entrar a todos estos proyectos porque como podéis ver la información es brutal. Bueno, pues sí, ya empieza a ver cosas. Luego aplicar el traductor y fuera. Y ves que suben 22. Pues este es un proyecto muy elaborado. A lo mejor es un proyecto ganador, ¿eh? Bastante elaborado. Está en griego. Pero bueno, no pasa nada. Estos sí que son imágenes de satélite. Esto lo vamos a utilizar también, ¿vale? Lo que os decía de los colores y las imágenes. ¿Veis cómo ellos utilizan para su investigación imágenes de satélite? ¿Vale? A lo mejor no es el mejor ejemplo, lo estoy haciendo en directo, disculpad. Seguro que los hay mejores. Pero bueno, este es uno de ellos. Podéis ver los ganadores del año pasado y españoles y ahí también lo tenéis. También los tenéis. Pongo para acá, me voy para aquí. Área personal, vale. Kits y Climate Detectives. Me cambió, según he ido navegando, me fue cambiando de idioma y todo. Se me fue metiendo, vale, aquí. Este es lo más importante y veis que tenemos las dos modalidades. La Kits y la Detectives Climáticos. Ya os dice registrar equipos, ¿cómo lo podéis hacer? Pincháis aquí. Debería de estar abriendo. Bueno, lo podéis hacer. Yo tengo ya un equipo registrado. Lo tengo registrado. Son 2 clases de un proyecto de innovación y somos 2 profes. Yo me incluyo, no estoy yo ahí, son 2 profes más. Yo estoy como asesor. Entonces aquí podemos enviar las actividades. Sí, bueno, es que está en inglés. Luego lo ponemos en español si queréis. No pasa nada porque lo podéis poner en español en cualquier momento. Vale, entonces veis que yo ya puedo cambiar el idioma. Puedo subir una foto, si tengo un enlace, un PDF a mi blog de centro donde haya cualquier cosa, no es obligatorio ni mucho menos, y una pequeña encuesta de qué tal ha ido, cómo ha ido lo que creo que se ha reforzado. Es que está en inglés, voy a ponerlo en español. Vayamos, a ver, español. Cuando cargue, cargará. Y además tenemos añadir actividad, el equipo, fuentes de recursos de la Agencia Espacial Europea, de SERO, u otros. No es obligatorio, o sea, podéis lo que sea. Describa lo que ha hecho su equipo, cuéntenos más sobre lo que ha aprendido. Pues una breve descripción, no os contar aquí nada raro. Pero esta es la manera de poder nosotros tener control, bueno, saber qué estáis haciendo. Si no hacéis esto, aunque sea una sola vez, sois invisibles. Lo envías y ya está. Sí, estás de acuerdo, no enviar fotos de niños ni de menores, fotos de caras, ¿no? Nada que les pueda identificar. Si no la de esas, lo va a rechazar seguro, ¿eh? Y esto se tarda 5 minutos, menos. No tenéis por qué rellenarlo todo. Sitio web, enlace PDF. No tengo, pues no lo rellenes. Si lo tienes, ponlo. Más información, mejor. ¿Vale? Pero ya te lo dice, no incluya vídeo de ningún dato que pueda identificar a un niño joven. Y es verdad, ¿eh? Ojo que esto sí se mira. Esto sí que se mira, ¿eh? Es verdad. Bueno, y ya está. Y con eso ya accederíamos y dirías, bueno, pues mira, tu equipo ya tiene una insignia plata. Ahora si generas otra actividad, la tiene oro. Y las actividades son de los recursos que hemos visto. O algo que yo tenga en clase. Pues mira, he tomado una muestra de hojas y hemos hecho por microscopio, hemos visto pues la degradación de las hojas, pues lo mismo que sería por efecto de un incendio o por efecto del otoño. Y no es lo mismo. Bueno, pues lo pones. ¿Qué más te da? Es una investigación que tiene que ver con el medio ambiente. No quiere decir que aquí valga cualquier cosa, pero sí tiene que estar contextualizada. Eso sí. Y más. Y luego cuando vamos a detectives del clima, ya no estoy en kids, ya no estoy en niños, sino me voy a detectives del clima, que es el evento europeo, que es la otra modalidad. Recordad que hay 2, no me cansaré. La kids, que lleva estas 2 insignias, y esta otra. Si hay comunidades autónomas que hacen evento, esto se defiende ante un jurado. O sea, esto se defiende ante un jurado, hay que presentar el proyecto, podéis ser seleccionados y representantes de vuestra comunidad autónoma en el evento estatal e incluso representar a España en el evento europeo. Sí se pide que un poco de inglés se sepa, aunque sea un poco fluido. Vale, visión general, galería de proyectos, evento europeo. Pues aquí podéis ver el del 2024 y la cumbre de detectives del clima de 2025.
No voy a entrar, los podéis ver. Y la galería de proyectos 2024-25, que me va a enlazar en Detectives del Clima, que la abrí, a ver si abre. Estoy, como está en directo, un poco de paciencia, que voy a ver si me abre, a ver realmente qué muestra. Simplemente os quiero decir que es muy fácil de usar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 pestañitas, de las cuales vais a estar usando todo el rato recursos y poco más. Y aquí también viene tematizado. Bueno, pues aquí veis que son los mismos proyectos. Los aceitunos de Extremadura, cambio climático. Pues no sé quién, este tiene buena pinta. Genoma y cambio climático, el color del clima. Pues no sé. Como veis, hay de todo. Hay gente que utiliza imágenes de satélite, hay alumnos, profesores y docentes que utilizan datos in situ. Pues depende de la casuística que queráis tomar. Erosión costera en Norfolk. Bueno, una erosión costera, muy interesante de ver. Y además es fácil de ver con datos climáticos, con datos ambientales. Aquí, contaminación atmosférica, guardianes cortafuegos, flora y fauna. Bueno, pues han hecho algún análisis de alguna imagen. Bajo las aguas, agricultura en peligro, les pluviocultures. Y bueno, en fin, que hay de todo, ¿vale? Tenéis de todo. Incluso aquí este cacharrerío, ¿ves? Exploradores del terreno, aventuras AR en topografía. Pues ¿por qué no? Si tiene una aplicación que pueda estar relacionada con el medio ambiente y que pueda influir en cuestiones o podamos detectar cualquier cuestión relacionada con el clima o meteorológicamente hablando, cualquier sensor nos valdría, un sensor ambiental. ¿Eh? Con las estaciones meteorológicas podemos ver también radiación solar. Podemos atender contaminación lumínica de alguna manera, saber el día y cuándo la estación deja de recibir energía solar. Eso ayuda a entender nuestro entorno, pero si luego le damos un contexto más tecnológico, depende de vuestro perfil docente, ahí ya no lo sé, porque eso es una casuística brutal. Como esto lo vamos a ver y os vamos a dar ideas, vosotros mismos a lo largo del curso diréis, pues esto me encaja, pues esto no lo veo, esto me parece interesante, esto creo que vale para mi centro, esto vale para mi aula o para mi realidad de aula del grupo Patatín, porque a lo mejor el grupo Patatán no, tiene que ser el Patatín. Entonces me explico que eso cada uno os lo tenéis, pero que es tan amplio y tan adaptado que es que merece la pena. Y además, insisto, muchos ya lo estaríais trabajando sin saberlo. Lo que queremos es que quede constancia de alguna manera. Y esta es toda la página que tenemos que movernos. El resto es toda actividad. O sea, realmente, ¿qué tiene? Nada. Un área personal, el idioma, recursos, que son actividades tipo que yo puedo certificar de manera directa en el apartado niños haciendo al menos 2, información del país, puedo verlo a nivel europeo, y detectives del clima, que entro en un evento donde ya en lo que estamos haciendo, esto ya formaría parte de este evento, esta formación, donde lo que estamos haciendo ya es un proyecto de investigación de ámbito más global o de ámbito más a otras edades, ya no serían tan pequeños. Y es esto, no tiene más. Luego, si queréis hacer alguna pregunta en concreto, nos cortéis. Oye, mira, es que hubo un incendio, es que suele pasar. ¿Puedo ver el incendio de hace 3 meses o que se quemó delante de mi casa, no sé qué? ¿Y qué impacto? Se puede, ¿eh? De verdad que se puede. Si tiene dimensiones, no tiene por qué ser un macroincendio ni mucho eso, pero sí, podemos verlo, cómo cambió el índice de humedad del terreno, si podéis, qué tipo de sensores tenéis en el aula. Tengo aquí otra ventana que voy a compartiros y os voy a enseñar lo fácil que es hacer una estación meteorológica con una... ¿Sabéis lo que es una microbit? Espera, os lo enseño ahora. Esto para secundaria, ¿eh? Bueno, y primaria sexto también valdría. Mañana voy a ir a sextos de primaria a enseñarles a usar la microbit como un altímetro para un cohete. O sea, tela, telita. Y están flipados. O sea, sí, en realidad lo que quiero, ¿qué queremos? Que aprendan a utilizar sensores. A programar sensores por bloques. Porque ese es el pie luego para un CANSAT, para otras cosas más potentes. Y ya desde sexto y quinto de primaria lo pillan, ¿eh? Primero de la ESO exactamente igual. Segundo de la ESO, mejor todavía, porque les pilla de lleno segundo de la ESO, mejor, y puedes ampliar más. No te puedes, le das más caña. Cuarto de la ESO y primero de bachillerato directamente que opten por proyectos ya más potentes, que para eso manejan otro tipo de lenguaje. Voy a intentar compartir la otra pantalla, que es la de la microbit, pero ahora no la veo por aquí. Un momentito, ¿eh? Déjame ver.
¿Dónde la tengo? Microsoft Microbit. No sé si puedo compartirla entera o... esta. Un momentito, ¿eh? Vale. ¿Veis que estoy compartiendo algo así de O sea, no sé si lo veis. ¿Se está compartiendo? ¿Veis Sí, aquí sí. una...? Vale. Bueno, pues estos son los datos que está cogiéndome. A ver, ahora. A ver si lo pillo. Un momento, ¿eh? Que está haciendo la simulación. A ver... un poco más atrás. A ver, ¿qué estoy haciendo? Esto es una microbit. No sé si sabéis lo que es una pequeña tarjetita muy sencilla que funciona con un par de pilas, podemos ponerle batería y es programable, tiene una matriz de LEDs, es como el AstroPi versión muy pequeña, muy de niños, como una Raspberry, pero esto es una microbit. Bueno, pues lo que está haciendo esta microbit es publicando en internet la temperatura y la humedad en tiempo real a través de un IoT, o sea, a través del mismo sistema que utilizan las balizas de los coches cuando estás en emergencia para que el GPS te vaya, que sepa el tráfico dónde estás, pues utiliza lo mismo. Lo publica en Thingiverse, no, en ThingSpeak, que es una página web. De hecho, ahora no tiene internet. Y si le doy al simulador, aquí es la parte que debería de estar emitiendo en internet y los datos. Esta es la versión fuerte, la versión secundaria. La primaria es mucho más sencillita y simplemente te proyecta el número es lo mismo, pero más simple. No lleva tantas líneas de código. Todo el programa es esto, no lleva más. Bueno, pues esto en sí es una estación meteorológica que mide temperatura y humedad. Y la publica en internet en una gráfica en tiempo real. Ya está. Ya veis que por poder se puede. O sea, hablo ya para los de tecnología, o sea, para cosas ya muy concretas. ¿Es que queréis un sensor de calidad del aire? Pues compraros uno. O ya os enseñaremos dónde mirar la calidad del aire de nuestro país. Ya os lo contaremos, sin necesidad de compraros un sensor. Pues no sé qué más, pero yo... Esta sesión, ¿qué era? Es que tengo dudas. ¿Era una hora y media, 2 horas? No sé cuánta... yo no sé el tiempo que tengo. No sé si queréis... Tenemos hasta 2 horas, o sea que si quieres que abramos un turno de preguntas con el público, lo que tú quieras, lo que tú Pero consideres. la programación no ponía que era 1 hora la de hoy. Claro, a eso me refiero, sí. Es que yo Ay, tenía pues dudas. disculpa. Claro, yo creo que era hoy 1 y las siguientes 2 horas, el Ay, resto de pues disculpa, sesiones. Leticia, sí que se nos ha ido un poquito. Sí, Disculpa. sí, perdonar. Es que creo que era, sí, es que me parece que esta le habían puesto una que era como de introducción, pero bueno, no pasa nada, ya tendremos más tiempo. Entonces, bueno, pues disculpar, es que creíamos que teníamos un poco más de tiempo. Por eso yo me he parado y digo, uy, voy a preguntar, que creo que como mucho me habré pasado media hora, pero no 1 hora más. Entonces, si os parece y queréis, lo dejamos aquí, si os parece. Yo no quiero tampoco absorber mucho más tiempo, pero en las siguientes sesiones, si tenéis alguna pregunta, pues hacerlo. ¿Qué es lo que me gustaría cerrar? Me gustaría cerrar que, por favor, inscribiros en la página web, echarle un vistazo rápido a las guías de Sero, sobre todo a las de Pixela tu espacio y ese tipo de cosas. Y nada más, ir dándole una vuelta a vuestra realidad de centro, de aula, de docente, cómo queréis llevar esto a vuestra realidad y nada más. Ya iremos puliendo a lo largo del curso cómo luego podéis enfocarlo a lo que realmente podáis necesitar. Como la casuística es muy amplia, los de matemáticas, los de biología, los de primaria en general, pues lo iréis llevando a distintas cosas. No sé si hay luces, perdón, hay una mano levantada. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Luzma. Marcos. Buenas tardes. Muchas gracias por todo lo que nos has mostrado, que son recursos muy valiosos. Me he quedado con una cosa que has dicho al comienzo, que teníais más de 100 estaciones meteorológicas, me baila un poco el número, allí en Asturias, y que las tenéis todas conectadas en red. Entonces, mi pregunta es un poco, ¿cómo hacéis para que todas esas estaciones meteorológicas arrojen los datos en algún sitio en común y sobre todo si tenéis algún sistema para tenerlas calibradas en el tiempo, si tenéis algún tipo de estación patrón que vaya calibrando las que están en los diferentes centros educativos o que nos Sí. cuentes un poquito a ese respecto. Bueno, os lo solté porque el lunes tengo el curso de formación porque han repartido 200 estaciones meteorológicas con distintos... Y el curso de formación algunas ya están operativas, pero no todas.
Lo que hacemos es la PWS, que es la Personal Weather Station. Son estaciones meteorológicas de ámbito aficionado, entre comillas, pero AEMET nos está ayudando a calibrar los pluviómetros, porque el dato de pluviometría sí que es importante para AEMET, el de pluviometría sobre todo, porque en áreas pequeñas puede haber diversidades en los datos de lecturas. Y de hecho tenéis el proyecto Medina de AEMET, que es lo mismo que Detectives del Clima, pero no es lo mismo, perdón, es la misma idea, que son actividades para el aula específicamente meteorológicas, pero que son compatibles. Eso os lo voy a decir en los próximos días. No las tenemos las 200 operativas, ese es el reto, que tengo que poner las operativas y explicar a todo el mundo cómo pueden publicar sus datos, por ejemplo, en redes tipo Weather Underground o Meteoclima, varias. El caso es que son datos que yo ahora sí podía enseñaros varias. Algunos centros sí que las tienen, y históricos de hace años, por lo menos 3, 4 años están funcionando. El problema que tienen es que tienen que tener una wifi, tienen que tener una conexión a internet, y las redes de educación, las wifis están bastante, ¿vale? Entonces, claro, el primer problema es ponerla bien, situarla bien en el centro educativo, en un sitio donde no sea vandalizable, todos estos problemas, que no se pueda vandalizar, que resista, un sitio adecuado, que cumpla las expectativas de que sea una estación que sea fiable, pero claro, son estaciones que no son profesionales meteorológicas, no son de AEMET, no son las típicas, las que tiene AEMET, que sí que están incluso encerradas en verjas o en sitios en concreto, clasificadas y con técnicos comprobadas. Estas son a nivel educativo, pero bueno, se puede formar una red educativa muy potente si conectamos el mayor número de estaciones meteorológicas de centros educativos. Y además a nuestro alumnado le motiva porque dice, oye, ¿qué estarán midiendo los del otro lado de la provincia, ¿no? O aquí ha llovido muy... Y es que los gráficos quedan almacenados en bases de datos como por ejemplo Weather Underground. Os lo voy a explicar. Os lo voy a explicar y Vale, os pongo vale. ejemplos, ¿vale? Es que No están todas operativas, pero estamos en ello. vale, es que en Extremadura tenemos el mismo reto, Eso pero es. tenemos una superficie mucho más grande que abarcar. Entonces, el hecho de tener una Lo sé, estación viajera, pues es más complicado. Aquí sí lo que sé. tenemos mucha colaboración con la EMETI y también con la Universidad de Extremadura, que tienen estaciones meteorológicas, como has dicho, ¿no? Que están pues, usadas de referencia y a su vez calibradas con otras a nivel europeo. Pero la cuestión es esa, que podamos abarcar todo el terreno porque es muy, muy interesante, ya que hay datos que pueden ser bastante diferentes entre el norte y el sur de Extremadura, pero claro, hay que hacerlo. Sí, de hecho el proyecto es muy bonito, lo conozco, el que es Meteoeduca o algo así, Meteoscuela. Metoescuela, eso, Metoescuela, y AEMET lo tiene en cuenta. De hecho, es uno de los proyectos que estamos usando de referencia para poner en valor y en ejemplo lo que se está haciendo en comunidades autónomas como la vuestra, claro que sí. Y algún técnico de la consejería hemos hablado de este tema. Nosotros lo que buscamos es otra cosa, es más participar en este tipo de retos de detectives del clima, equipando y dotando a los centros de microscopios, de estaciones meteorológicas, pero que se usen, que se usen, que se usen. Vamos más en el ámbito de equipar con recursos, pero que sean utilizados dentro de retos y desafíos de ámbito europeo. Y ESERO nos da esa oportunidad. De hecho, es mi labor. Mi labor es la de intentar que se usen, que se utilicen para cosas que realmente puedan ellos luego, les sea útil, les sea útil. Pero la red que tenéis en Extremadura es una buenísima idea y es un punto de arranque fantástico, porque eso es lo bonito. Y a Mel le interesa, sobre todo los datos de pluviometría, eso sí que son importantes para ellos. Los de pluviometría sobremanera, porque es muy variable, es complicado eso de cotejar. Muchas gracias por Muchas intervenir. gracias a ti, Marcos. No sé si, Manuel, ¿qué opinas? Si lo queremos dejar, que en principio hay gente que pensaba que era una hora. Sí, yo lo que haría sería, como ya ha pasado la hora, si queréis paramos. Si alguien se quiere quedar a conversar con Marcos y Marcos puede, le apetece. Sin Como problema. hemos comentado al principio, la sesión se va a colgar en nuestro canal de YouTube. Os copio otra vez el enlace. ¿Vale? Este es el canal. Voilà, con nuestras playlists, con todas las formaciones de todos los desafíos ESEROS. Ahora mismo están activas CANSAT, Astropi y Detectives Climáticos. En enero organizaremos formación de Mooncamp y de Misión X, ¿vale? Perdonadme. Sí, Ay, gracias. Perdona la interrupción. nada, Quería hacerle una disculpa. pregunta a Marcos, si puede ser. Sí,
Sí. Sí, sí, Eh, adelante. buenas, le llamamos, bueno, nosotros estamos de aquí de Almería y estamos trabajando un proyecto de colaboración con la universidad y necesitamos tomar datos de la masa glaciar de la Antártida y estamos un poco perdidos porque no sabemos que tenemos que familiarizarnos con todos estos recursos que nos estáis facilitando, que son estupendos porque ya llevan mucho tiempo trabajando, pero la verdad que para nosotros enseñárselo a los chavales estamos un poco perdidos, necesitamos unas poquitas de orientación. ¿Por dónde empezar? Supongo que en las próximas clases nos lo enseñarán, pero es que estamos diseñando el proyecto y en esta semana tenemos una reunión en la que deberíamos de lanzarles a que investiguen con esas fotos, darse de alta a lo mejor en el Copérnico. Es que no sé exactamente si Sí. son esos los pasos a seguir o... Y Bueno, además podríamos de ahí tomar imágenes, por ejemplo, del nivel del mar del litoral de aquí de Almería durante comparativas con muchos años anteriores, que por lo visto un compañero nos ha dicho que sí es verdad que el nivel del mar está subiendo como efecto del deshielo. Es decir, nuestro proyecto iba un poco por ahí, como problemática a nivel local. sí, gracias por la intervención, gracias por la pregunta. Pues claro, claro. A ver, hombre, si queréis estudiar la Antártida, España juega, es que yo ya lo he hecho, yo ya me he conectado en la Antártida alguna vez en directo, que ha sido brutal la experiencia, porque tenemos campañas Sí, antárticas españolas. la de Gabriel de Castilla es la que nos prometen hacer una conexión con ellos. No sé si trabajamos bien o no, ya veremos, Yo pero sí lo he hecho, yo sí lo he hecho porque además tenemos, no directamente, pero bueno, sí que hemos estado tanto en la base Juan Carlos I como en otras colaboraciones que tiene, incluso, pero muy, muy bestial, ¿eh? O sea, muy de decir, no me lo puedo creer, porque cuesta más hablar con la Antártida casi que con un astronauta, todo hay que decirlo. Es que es muy difícil tener un directo con la Antártida, es muy qué difícil. bien. Entonces, sí que lo hemos conseguido, pero siempre han sido nada, media hora de satélite, una conexión en directo. Lo importante es hablar con los científicos. Entonces, yo te recomendaría, lo primero, ponerte en contacto o recoger y recopilar información sobre las misiones antárticas españolas e intentar ponerte en contacto con ellos de alguna manera. No sé si a través de nosotros o Manuel a través del CSIC, eso ya no lo sé, pero sí que se puede intentar, eso de mano. Yo tengo a alguien que suele ir todos los años, una persona, una científica, una doctora que siempre que puede me hace hueco, pero ya es por Ajá. una relación de colaboración, de personal y casi de amistad. Pero es verdad que me hace hueco. ¿Qué ocurre? Que lo más importante es seguir los proyectos que hacen ellos, seguir esos proyectos, porque ese es el contacto que a lo mejor en uno de ellos dices, anda, pero si esto lo quería yo, accede a la información de los científicos que ya están estudiando la Antártida. Eso por un lado, que además nuestro país está estudiando la Antártida, o sea, no estamos hablando de intentar conectar con un francés o... Perdón, he perdido la conexión. He perdido el No, sonido. creo que ha sido ¿Cómo? Marcos, porque Ah, vale. Ah, Vale, vale. no sé si se me oye a mí. Ahora sí. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues bueno, la conexión de internet la tengo un poco fastidiada. Bueno, Bueno, pero pero a ver si se oye. Lo que te quería decir es, lo primero, entrar en contacto con científicos o del ámbito de la exploración antártica. No es difícil, ¿eh? Hay muchos proyectos. Si eso, mira, en las siguientes sesiones le voy a dar una vuelta y os voy a dar alguna cosilla, porque no tengo preparado, pero está bien que me lo no, pregunte. sí. Perdón, si la idea era porque como nosotros tenemos que presentar el proyecto en base a investigando la Antártida, pues habíamos pensado tomar, pues eso, hacer un análisis del balance de masa de los glaciares, por ejemplo, como un punto de y cómo afecta pues eso al calentamiento global y ya de camino pues a usar pues, los datos que tiene este compañero de la universidad para ver cómo el litoral ha aumentado el nivel del mar y esas cosas. Entonces nos pedía cómo podíamos conseguir esas fotos y comparativas Mm, de los glaciares, que lo mismo yo creo que sí, porque ayer estuve un poco sí, investigando en sí, el sí, Medide Alta y todo en el sí, sí, Copernicus sí, sí. este, pero y venía y logré acceder hasta una imagen de la Antártida comparativa con años, pero claro, soy pez en esto y no esos gráficos a mí me es difícil interpretar, aunque es verdad que la leyenda está, Sí, sí. pero supongo que si nos da unas nociones más... Sí, te enseñaré a medirlos incluso. Yo, por ejemplo, no uso los de la Antártida, uso los de la Patagonia, que son muy visuales,
y te puedo medir en cada año lo que se está, o sea, podemos medirlo desde el satélite, podemos tomar una medida y decir, pues mira, hemos perdido linealmente 100, 200, 300 metros este año. Y eso se puede medir. Y luego os enseñaré a hacer una animación, un vídeo de cómo ha evolucionado eso a lo largo de los años que tenemos datos. Entonces eso sí es en sí mismo no es un objetivo, pero es un argumento que fortalece vuestra hipótesis. Si realmente hay un cambio global, cómo afecta a los glaciales, donde yo mido eso en un punto de la Tierra que mi satélite me permite. Patagonia, sobremanera, los glaciares de Argentina y Chile son especialmente significativos, no solo ahí, también en el norte de Europa también son significativos, pero es que ahí son, vamos, ahí sí que se va para atrás de un año a otro. Y la herramienta, Es perdón que le Copernicus corte. Browser, sí, Copernicus Sí, Browser. Copérnicos, ¿no? Copérnicus, sí, Vale. sí. La Tanto para herramienta es esa. medir la masa glacial como para medir la temperatura del albedo, por ejemplo. Sí, no tanto su masa glacial, porque no vas a poder acceder a datos de volumetría, pero sí vas a ver retrocesos que se van a producir. Y luego tendrás que comparar la altimetría del terreno si quieres hacer un... ¿De qué edades estamos hablando? Vamos a ver, lo primero, ¿qué edades son? Es que son cuarto de la ESO. Vale, vale. Cuarto de la ESO, sí. Entonces sí, vale. Entonces sí, con la altimetría del 3D del terreno, mirando la capa media y algún dato que puedas extraer, luego lo que haces es interpolar la información con la imagen. Tienes trabajo, es muy bonito, pero sí Claro, pero podrías llegar. bueno, yo soy inexperta, yo soy aficionada a todo lo del espacio y a todos estos proyectos, pero es verdad que no manejamos y por eso nos hemos ¿Sabes? apuntado a esta formación, a ver si nos podíais orientar un poquito, a Sí, ver. sí, cuenta con ello, cuenta con ello. Os enseñaré a utilizar el Copernicus Browser, que es más es especial para educación, y os va a dar acceso a datos y a imágenes desde plataformas orbitales, desde satélites Sentinel, e incluso a obtener datos de mediciones de muchos tipos. A lo mejor no es el dato que quieres a priori, pero lo puedes extrapolar, Bueno, ¿vale? Lo puedes vale, extrapolar. de acuerdo, pues muchísimas gracias. ¿Sería la próxima sesión o En la siguiente, no, la siguiente, en la tercera. en la última quizás, De todas ¿no? formas, Yolanda, si te urge, Sí. la formación de hace un par de años está colgado en nuestro canal de YouTube. Entonces, Ah, vale. puedes acceder a esa sesión, será bastante Sobre, parecida, pero si te urge, te recomiendo que la sigas. sí, para definir un poquito, porque vamos Eso. con una agenda de reuniones esta semana que viene, hemos quedado para darle poco de ya terminar el proyecto y darle a los alumnos que trabajen ya las primeras nociones para que se pongan a trabajar. Entonces, Pues Vale, mira, pues te indico dónde está el año directamente. pasado, el año pasado hubo formación de satélites. El año pasado sí que la hubo. Formación de detectives climáticos. Mira, vale, subo el pues canal de la formación de detectives climáticos del al año chat, pasado, ¿no? ¿vale? Al chat. Sí, al chat que os subo ahora mismo. Seguir Vale. viniendo este año porque siempre es más interesante Sí, tener al experto en sí, directo, no, y en ¿vale? directo cuando surjan más dudas, vamos a intentar verlo y nosotros lanzarnos, los profes, a tomar imágenes y las dudas que nos van surgiendo, pues ya es un privilegio poder tener aquí a alguien que nos oriente en primera línea, así que muchísimas gracias. Os lo No me ha cuelgo en el llegado, chat. está en el chat, ahora sí, Lo acabo de colgar, ¿vale? Es decir, vale, si no queréis seguir con esta, todo perfecto. Es decir, lo que nosotros intentamos proporcionar son herramientas para que podáis llevar esto al alumnado, pero siempre es más interesante tener al ponente en directo. de Sí. acuerdo, pues muchísimas gracias, de Pues A nada, verdad. vosotros, un placer. Gracias, un placer. me apunto a la práctica de glaciares. Ya está, ya la tenéis. Este año vamos a trabajar glaciares. No hay problema, me la apunto. Estupendo. Esto es a la carta, es a la carta. Gracias. Vale, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues si os parece bien, damos por concluida la sesión. Os recuerdo que a las personas que nos hayáis registrado os podéis registrar en el enlace que lo pongo aquí una Bueno, última vez. tengo una preguntilla. Sí. Yo me he registrado y he rellenado el formulario. Me dieron de alta creo que ayer en el STEM, porque desconocíamos la existencia de los detectives climáticos. Entonces, yo no sé si hace falta algún tipo de registro adicional o alguna otra ¿De cosa. qué comunidad vienes, Mariana? Yo soy de Andalucía, de Málaga. Vale, simplemente con que rellenes el formulario, esta información se la enviamos nosotros a la Consejería de Educación. No tenéis que hacer nada más, ¿vale? Pues muchas gracias.
Nada, la gente que venga a la Comunidad de Madrid, no olvidéis de fichar a la salida en la web de Educamadrid. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de una semana. Dejo de grabar. Mañana subiremos el vídeo a nuestro canal de YouTube y os enviaremos también la presentación para que lo podáis tener. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una semana. Y